justo algo que estábamos viendo esta semana que rendimos el lunes, ¿no? Hablábamos recién de que tuvimos la oportunidad de terminar el estudio del instituto y una de las cosas que nos preguntó el director, que justamente nos tomó la evaluación, es qué aspectos teológicos abarcaba el estudio. Nosotros habíamos tocado, nuestro tema había sido la Biblia y la psicología. Y dentro de lo que habíamos puesto, una de las cosas que para nosotros fue de gran importancia es la suficiencia de las escrituras. Y cuando uno habla sobre la suficiencia de la escritura, yo anoté acá, es cuando nosotros estamos hablando de que realmente la suficiencia es la capacidad que tienen las personas para enfrentar las situaciones, cuando el cuerpo tuyo funciona como corresponde. Pensándolo desde el punto de vista médico, cuando uno se hace un análisis de sangre o cuando uno va al doctor, a veces dice tenés insuficiencia renal, ¿sí? La insuficiencia renal tiene que ver con que los riñones no están trabajando como corresponden para purificar la sangre. O a veces vamos y nos dicen tenés, yo noté acá otro ejemplo, tenés otro tipo de insuficiencia cardíaca, que es la falta de un correcto bombeo del corazón para que lleve la sangre a todo el cuerpo. Es una insuficiencia y es una incapacidad, quiere decir que el cuerpo no lo está produciendo, no lo está haciendo. Y lo mismo habla la Biblia, pero desde el otro lado, no de la insuficiencia, sino de la suficiencia. ¿Qué es? Que la palabra en nosotros produce el hacer la voluntad del Señor, que la palabra de Dios en nosotros nos ayuda a vivir el día a día, que la palabra del Señor nos ayuda a enfrentar los momentos difíciles, que la palabra del Señor es la que nos alimenta cuando tenemos necesidad, que la palabra del Señor es la que nos alienta cuando estamos desanimados, que la palabra del Señor es la que nos muestra cómo nosotros debemos obrar en nuestro diario vivir. Y el otro día escuchaba una imagen que es clarísima y decía, muchas veces queremos encontrar un versículo en la Biblia que nos hable de un tema. Entonces, claro, por ejemplo, ¿dónde dice la Biblia que no tiene que haber pedofilia? Y uno se pone a pensar y no va a encontrar un versículo que diga no cometerás pedofilia, ¿sí? No lo dice la Biblia, pero uno tiene que tratar de buscar cuáles son los principios, cuál es el pensamiento de Dios. Entonces muchas personas por ahí no encuentran un versículo que les hable directamente a su necesidad, entonces dicen no, la Biblia no dice esto, necesito algo que me dé un ejemplo, me diga cómo solucionar un conflicto. Y decía este hombre, pero si uno se pone a estudiar la palabra, va a encontrar, por ejemplo, en Gálatas 5:22, que dice, y manifiestas son las obras de la carne, avaricia, enojo, y dice un montón de cosas. Y al final también dice, y cosas como estas, dice, son las que, con las cuales Dios está, semejante a estas, Dios está en contra. Y ahí dice, entra la pedofilia, dice. No te dice un versículo específico, pero ahí está dando una lista de cuáles son las obras de la carne, y como no es una lista exhaustiva, en ese lugar ingresa justamente este concepto de la pedofilia. Entonces, la Biblia sí tiene respuesta ante todas las necesidades del ser humano, ante todo lo que nos pasa, ante todas las cosas que nos provocan a tener ansiedad. Una de las cosas que vivimos hoy en el siglo XX es la ansiedad. Y salió esta película no, la de Minio no, la anterior, Intensamente 2, que habla sobre las emociones y habla de una emoción fuerte que se da en la adolescencia, que es la ansiedad. Y la ansiedad no es solamente de la adolescencia, la ansiedad es de todo el mundo, la ansiedad, porque muchas cosas nos genera ansiedad. ¿Qué quiere decir? Que podemos tener el control de esas situaciones que van fuera de nuestro alcance, van fuera ya de nosotros, fuera de nuestras manos. Entonces, la Biblia justamente tiene para esos momentos. Por eso dice la Biblia, por nada estéis afanosos que generen cosas ansiedad en nosotros, sino que sean conocidas vuestras peticiones, nuestras oraciones. O sea que ya en primera cosa que uno puede hablar de las emociones, como la ansiedad, Dios nos está diciendo que podemos tener paz en un momento de ansiedad cuando realmente vamos en oración a Dios. Y estas son las dos herramientas que Dios nos dejó, oración y la palabra. Ahora, ¿cómo yo realmente estoy valorando la palabra? ¿Cómo me doy cuenta si para mí la palabra realmente es suficiente? Es lo que yo necesito. Primer ejemplo lo vemos ahí en 1 de Samuel capítulo 15. ¿Sí? 1 de Samuel capítulo 15. Y el primer punto, a ver, no van a ser muchos los puntos, van a ser solo 3. El primero de ellos es, le damos atención a la palabra de Dios.
¿sí? Como una pregunta. Punto número 1, le damos atención a la palabra de Dios. Y 1 Samuel capítulo 1 y versículo 15, ¿sí? Nos habla de la atención. Y tal vez uno hoy se pone a fijar en el siglo XX que hay muchos chicos que tienen problemas de déficit de atención. No sé si ustedes se han puesto a escuchar que se habla mucho de esto, de que no hay una atención fluida de parte de los chicos. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a mirar el teléfono, que ven un reel, que ven un video cortito, que dura 30 segundos, que dura 20 segundos. Entonces captan la atención de la persona que lo está viendo durante 20 o 30 segundos. Y muchas veces, cuando alguien nos habla, tenemos que prestar atención, no 20 o 30 segundos, sino mucho tiempo. Y fíjate lo que Dios le dice acá a Saúl a través de Samuel. Versículo 1 del capítulo 15 de 1 Samuel. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre el pueblo de Israel. Ahora pues, presta atención a lo que dice ahí, está atento a las palabras de Jehová. Yo subrayé toda esa frase. Está atento a las palabras de Jehová. Y ahí, justamente la palabra atender significa dar oído, dar consentimiento, prestar atención. Dios le estaba diciendo a Saúl, prestame atención a lo que te voy a decir. Mírame no solo con tus ojos, sino mírame con el corazón. Y pasa todo el mensaje que Dios traía para decirle a él a través del profeta, y llega al versículo 22. ¿Sí? Dios le ha dicho que tiene que terminar Amalek. Él no lo hace, le perdona la vida a Amalek, perdona la vida al rey Agar, y llega al versículo 22 y dice: Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová en tantos holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y ahí tenés para subrayar de nuevo, y el prestar atención que la grosura de los carneros. O sea, ¿por qué se equivocó Saúl? ¿No habrá prestado atención? No, sí, sabía lo que tenía que hacer, pero no le prestó atención para obedecer Saúl a Dios. Él se distrajo con el hecho de no prestarle atención a lo que realmente iba a pasar si él no obedecía. Samuel le dice: prestame atención a lo que yo te voy a comunicar de parte de Dios. Y cuando pasa toda la situación dice: porque no prestaste atención a la palabra del Señor, no prestaste tu corazón, no escuchaste como Dios esperaba que estuviera escuchando. Mirá otro ejemplo, 1 de Timoteo el capítulo 1. 1 de Timoteo el capítulo 1. Y ya nos vamos al Nuevo Testamento y encontramos otra vez que Dios está hablando de que Satanás está haciendo todo lo posible para que la gente no le preste atención a Dios, y en especial atención a su palabra, sino que atiendan a otras cosas. Y dice capítulo 1 y versículo 3, vamos a leer para entender el 4. Y dice: cuánto te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandase a algunos que no enseñasen diferentes doctrinas. Versículo 4, ni presten atención, vuelve a aparecer la palabra, a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios por la fe. Así te encargo ahora. Y ahí la palabra atención vuelve a tener casi el mismo significado que en el Antiguo Testamento: el escuchar, el adherirse, el prestar atención. Y puse acá que nuestra atención tiene que ser dirigida. Somos personas que tenemos que aprender a escuchar la palabra de Dios. ¿Y saben cómo se manifiesta si realmente nosotros escuchamos la palabra de Dios? Si realmente le estamos dando tiempo. Todos queremos que sea rápido. Nos mandan un mensaje de WhatsApp, queremos que pase rápido, entonces le ponemos velocidad más 2, cosa que pueda pasar rapidísimo el mensaje, y tratar de escucharlo. A veces nos pasa lo mismo con la palabra del Señor. Tenemos que prestar atención, pero prestar atención significa dar tiempo. Y hay un ejemplo claro, que no lo vamos a buscar, pero lo voy a mencionar. Es el ejemplo de Moisés. Moisés, cuando subió al monte, ¿cuánto tiempo estuvo para recibir la ley? Dice que tuvo 40 días. 40 días prestándole atención a Dios para escuchar la palabra de Dios. Entonces, nuestro primer punto es este: ¿realmente le prestamos atención a Dios? ¿Nuestros sentidos están agudizados en escuchar? ¿Y cómo puedo hacer para prestar atención a Dios? Bueno, algo muy sencillo: lejos del celular. A todos nos pasa que nos sentamos a leer y empieza a caer un mensaje,
que te cae un mail, que te cae un recordatorio, que te dicen cómo va a estar el día, que alguien te pregunta algo, que algo pasa en el teléfono que te dice que tenés que actualizar, algo siempre pasa. La atención es lo que Dios está reclamando de nosotros. Entonces, el primer punto, le damos atención a la palabra del Señor. Segundo punto, le damos valor a la palabra del Señor. Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19. Y acá tenemos un ejemplo de lo que veníamos leyendo en el devocional. Hechos capítulo 19. ¿Sí? Estábamos en uno de los viajes de Pablo, junto con algunos de los hermanos que lo acompañaban, y en el capítulo 19 dice la palabra de Dios que llegó a Éfeso. ¿Sí? Y habíamos visto, lo último que vimos en el domingo antepasado, fue los hijos de Seba que fueron golpeados por justamente un espíritu que se reveló, porque no los conocía a ellos. Pero el mensaje de Dios había sido tan fuerte que muchas de las personas que estaban allí estaban haciendo esto. Miren lo que dice el versículo 19 y 19 de Hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Cómo manifestamos que le damos valor a la palabra del Señor? ¿Saben cuándo lo hacemos? Cuando nada ni nadie compite por el lugar que la palabra tiene que tener. Esta gente que estaba acá escucharon el mensaje de Dios. Habían visto lo que habían pasado con los espíritus malos. ¿Y qué habían hecho? Dijeron, no vale la pena tener estos libros. No vale la pena tener este consejo del mundo. No vale la pena tener estos libros que solamente nos distraen y no nos hacen realmente personas más sabias. Y fíjense en ustedes que lo que está diciendo ahí, que tiraron 50.000 piezas de plata. Nadie de los comentaristas que estuve leyendo puede decir a ciencia cierta cuánto dinero es eso, el valor de la plata que tiene hoy en la actualidad. Pero acá está diciendo que no fueron 2 kilos, habla de 50.000 piezas de plata, así que era mucho para justamente en la época en la cual fue escrita la Biblia. Así que, ¿cómo damos valor a la palabra cuando no dejamos que otra cosa compita con la palabra del Señor? Y dice en Proverbios 23, un consejo muy precioso. Proverbios 23. Dice el escritor ahí, Salomón escribiendo, dice el capítulo 23 y versículo 23. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Lo vuelvo a leer de nuevo, 23. Compra la verdad y no la vendas. ¿Qué estaban haciendo estas personas? Le estaban dando valor a la palabra del Señor. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Darle valor a la palabra del Señor. Y ahí la palabra valor significa el esfuerzo por estudiar la palabra del Señor. Todo lo que uno quiere en esta vida requiere esfuerzo. Queremos tener nuestra casa y sabemos que tenemos que trabajar. Queremos economizar para poder construirla, entonces tratamos de hacer nosotros nuestra parte, de pintar, de revocar, tratar de economizar lo que más se pueda, tratar de comprar las cosas mejores pero a un bajo costo, pero hacemos el esfuerzo. Y acá el escritor justamente está diciendo eso, que nosotros tenemos que darle el valor a la palabra del Señor, invirtiendo realmente en la palabra del Señor, invirtiendo nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, no solamente para cumplir las cosas de la vida, sino para entender cuál es el propósito de Dios. Y hay un ejemplo más, el ejemplo de David, 2 de Samuel capítulo 12. Recién Dios había hablado a Saúl que no había prestado atención a lo que él le había dicho. Y ahora Dios le habla a David y no dice que no había prestado atención, le dice otra cosa a David. En el capítulo 12 de 2 Samuel, y versículo del 7 al 10. Acá viene Natán a molestarlo a David. Y dice el versículo 7. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, después que le cuento una historia con respecto a unas corderitas que habían matado. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu Señor, y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y la de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Y dice, ¿por qué pues
tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de mis ojos. A Urías Heteo heriste espada, tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Versículo 10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Y ahí dice, por cuanto me menospreciaste. ¿Saben que menospreciar la palabra del Señor significa menospreciar a quien emite el mensaje? Y en este caso es Dios. Dios le estaba diciendo a David que no solo había desoído la palabra, sino que le dice, me menospreciaste a mí. Lo que yo te dije, me menospreciaste. No le diste el valor, no le diste el peso de lo que yo te estaba queriendo decir. No le diste, puse acá, menospreciar, significa quitarle el valor. Quitarle el valor, desestimarlo, hacer una evaluación y decir, esto vale poco. Y justamente Salomón decía, al contrario, que debemos comprar la verdad, que tenemos que invertir en la verdad. No prestarle atención a la palabra del Señor es no darle valor ni a la palabra, ni a quien habla a través de la palabra, que sería nuestro Señor. Y el tercer punto, ¿cómo nos damos cuenta si la palabra de Dios para nosotros es suficiente? Salmo 119, 97. Tercer punto, si realmente amamos la palabra del Señor. Salmo 119 y el versículo a considerar es el 97. Salmo 119 y el versículo 97. Y dice, oh cuánto amo tu ley, todo el día ella es mi meditación. Y ahí la palabra amo, ¿sí? Yo la tengo anotada acá en la Biblia, dice tener afecto. Y ese afecto no se basa por tener afecto a una cosa. ¿Saben que la palabra ahí, tener afecto, significa que se basa en una relación? Es como vos, cuando querés conocer a una persona, al principio dudás de la persona y después vas conociendo a la persona y te haces amigo y te haces más compañero y te acercás a él y le empezás a escuchar y entonces comenzás a tener una relación. Y acá dice, oh cuánto amo yo tu ley, porque tengo una relación contigo, porque te escucho las cosas que me decís, porque realmente hablas a mi corazón y a mi vida. Y dice ahí en el versículo 97, todo el día ella es mi meditación. Y sabes que ahí la palabra todo significa justamente eso, todo el día. Mi mente ocupada en la palabra del Señor. Mi mente en tratar de entender la palabra del Señor. Mi mente tratando de aplicar la palabra del Señor. Hay cosas que son sencillas, ¿sí? Como por ejemplo no matarás. Y lo entendemos así rápido y decimos, sabemos que no tenemos que matar. Entonces no salgo en el día pensando si tengo que matar a alguien o no. Salgo durante el día diciendo, no tengo que matar a alguien. Pero hay cosas que Dios nos dice que nos cuesta entender. Y cuando nos cuesta entender, justamente cuando debemos pasar ese tiempo para entender lo que Dios quiere decirnos en nuestra vida. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que la palabra de Dios es suficiente para mí? Bueno, dijimos recién, cuando le prestamos atención. ¿Cómo me doy cuenta si realmente la palabra es suficiente para mí? Si realmente le doy valor a la palabra del Señor. ¿Y cómo me doy cuenta si realmente valoro la palabra del Señor? Si realmente amo la palabra del Señor. Y te hago una pregunta como para terminar. ¿Cuál es nuestra actitud con respecto a la palabra? ¿Cuál es nuestra actitud con respecto a escuchar de la palabra? ¿Cuál es nuestra actitud con respecto a hacernos tiempo para tener y escuchar de la palabra? Que realmente el Señor nos ayude a nosotros. Así como para muchos era suficiente. No necesitaban otro libro. Necesitaban solo escuchar la palabra de Dios. Que realmente nosotros no nos acostumbremos a decir tengo una Biblia, tengo una iglesia, tengo una actividad, sino que podamos decir tengo una relación con Dios y esa relación es a través de su palabra. Vamos a orar y que el Señor nos ayude a nosotros a que entendamos esto, ¿no? La palabra es suficiente cuando nosotros le damos el valor que la palabra merece en nuestra vida. Señor, te damos gracias por darnos este día, por darnos, Señor, ese amor inexplicable, Señor. Juan decía en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero más adelante dice que vimos al verbo, al Cordero, caminar entre medio de nosotros.
Señor, te damos gracias porque tu palabra ha sido lo que nos ha marcado el camino, nos ha mostrado nuestra necesidad de ti y tu palabra, Señor, es la que realmente nos alimenta cada día. Ayúdanos a entender, Padre, que no necesitamos otro libro, que no necesitamos otra voz, como Satanás le susurró a Eva allí en el huerto diciendo que lo que Dios había dicho no era tan así lo que Él la quería decir. Señor, ayúdanos a nosotros a dejar que tu palabra obre en nuestras vidas, que ninguna otra voz se interponga entre la voz de tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a invertir tiempo en ella, porque de ella, Señor, depende nuestra vida. Como decía el escritor, que no seamos como un pueblo que fue llevado cautivo, porque no tuvo el conocimiento de la palabra. Señor, bendice nuestras vidas, nuestros corazones, y oramos por cada uno de nuestros hermanos. Bendice nuestro regreso. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.